El Estado peninsular de Qatar es, en cierta manera, una creación moderna. No obstante, el territorio muestra indicios de haber sido habitado durante milenios. Se sabe poco de la historia de Qatar antes del siglo XV, cuando la población de la región estaba formada principalmente por nómadas beduinos y solo había unas pocas pequeñas aldeas de pescadores. La historia moderna de Qatar comienza convencionalmente en 1766 con la migración a la península de familias de Kuwait, en particular la familia Khalifa. Su asentamiento en la nueva ciudad de Al-Subra se convirtió en un pequeño centro comercial y de búsqueda de perlas. Todas las tribus se agrupan bajo el gobierno de la familia Al-Thani. Esto permite estabilidad, independencia frente a los países vecinos y la creación de relaciones estables con varias entidades de la región. A partir de 1783, la familia Khalifa lideró la conquista de la cercana Bahrein, donde siguieron siendo la familia gobernante tras la salida de la dinastía Khalifa de Qatar. El país fue gobernado por una serie de jeques transitorios, el más famoso de los cuales fue Rama Ibn Jubir al-Halima, conocido particularmente por sus guerras marítimas con la familia Khalifa y sus asociados. Qatar llamó la atención de los británicos en 1867, cuando una disputa entre el califa bahreiní, que seguía teniendo algún derecho sobre Al-Subra, y los residentes cataríes desembocó en un enfrentamiento importante, en el curso del cual Doha quedó prácticamente destruida. Hasta el ataque, Gran Bretaña había visto a Qatar como una dependencia de Bahrein. Luego firmó un tratado separado con Mohammed ibn Thani en 1868, marcando el rumbo tanto para la futura independencia de Qatar como para el gobierno de la dinastía Thani, que hasta el tratado eran solo una entre varias familias importantes de la península. El jeque Mohammed bin Thani firma un acuerdo con las autoridades británicas en el Golfo Arábigo que reconoce a Qatar como una entidad política independiente. Las fuerzas otomanas, que habían conquistado la cercana provincia de Alas en Arabia Saudita, ocuparon Qatar en 1871 por invitación del hijo del gobernante y luego se marcharon tras la reconquista saudita de Alas en 1913. Desde 1875, en el último cuarto del siglo XIX, Qatar se encuentra de nuevo bajo el control otomano. No obstante, los dirigentes del país conservan una independencia considerable junto con una alianza con Gran Bretaña. Bajo el gobierno del jeque Hasim bin Mohammed Al-Thani, Qatar mantiene sus lazos con los otomanos, a pesar de sus diferencias sobre algunos asuntos, hasta la muerte de Hasim el 17 de julio de 1913 y el inicio de la Guerra Mundial al año siguiente. En 1916 Gran Bretaña firmó un tratado con el líder de Qatar que se parecía a acuerdos anteriores con otros estados del Golfo, dando a Gran Bretaña control sobre la política exterior a cambio de protección británica. El jeque Abdullah bin Hasim Al-Thani firma el Tratado Anglo-Qatarí de 11 artículos, aunque expresa sus reservas sobre 3 artículos que consideró violaciones de la soberanía nacional. Eran los siguientes: el artículo 7, por el que se permite a los británicos competir con los habitantes locales en el comercio de la perla; el artículo 8, por el que se ordena el nombramiento de un ministro residente británico en Qatar; el artículo 9, por el que se permite a Gran Bretaña establecer oficinas de correos y telégrafos en el país. El jeque Abdullah renueva el Tratado Anglo-Qatarí y firma el primer acuerdo para la prospección petrolífera con la Anglo-Persian Oil Company. También acuerda el nombramiento de un ministro residente británico en Qatar, aunque esto no ocurre hasta 1949, lo que convierte a Qatar en el último país del Golfo en aceptar esta medida. Es decir, en 1935 Qatar firmó un acuerdo de concesión con la Iraq Petroleum Company. 4 años más tarde se descubrió petróleo. Sin embargo, no se recuperó petróleo a escala comercial hasta 1949. Los ingresos de la compañía petrolera, posteriormente llamada Petroleum Development Qatar Limited y luego Qatar Petroleum Company, aumentaron drásticamente.
La distribución de estos ingresos provocó graves luchas internas en el dinastía Thani, lo que llevó a los británicos a intervenir en la sucesión de 1949. El primer hallazgo de petróleo ocurre a finales de 1939, pero las actividades de exploración se detienen durante la Segunda Guerra Mundial. Esto coincide con un declive en el sector de la perla y una recesión en el mercado de las perlas naturales, lo que afecta negativamente a la economía de Qatar. La situación empieza a mejorar a principios de la década de 1950, cuando se empieza a notar el impacto positivo de las exportaciones de petróleo. En la década de los 60, tras cumplir los requisitos de pertenencia a determinadas agencias de las Naciones Unidas, como la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud, OMS, Qatar empieza a participar en eventos internacionales. El país también interviene en conferencias donde se reúnen los países productores de petróleo. El gobierno británico retira sus tropas del este de Suez, con lo que finaliza la era del protectorado del Emirato. Es decir, en 1968, Gran Bretaña anunció planes de retirarse del Golfo. Después de negociaciones con los jeques vecinos, los de los actuales Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, Qatar declaró su independencia el 3 de septiembre de 1971. Los acuerdos anteriores con Gran Bretaña fueron reemplazados por un tratado de amistad. Ese mismo mes Qatar se convirtió en miembro de la Liga Árabe y de las Naciones Unidas. En 1981, el Emirato se unió a sus 5 vecinos del Golfo Árabe para establecer la Consejo de Cooperación del Golfo, una alianza formada para promover la cooperación económica y mejorar tanto la seguridad interna como la defensa externa contra las amenazas generadas por la revolución islámica en Irán y la guerra Irán-Irak. Las tropas cataríes participaron en la Guerra del Golfo Pérsico de 1990-91, en particular la batalla por el control de la ciudad fronteriza saudí de Ras al-Khafj, el 30 y 31 de enero. Doha, que sirvió de base para los ataques ofensivos de la aviación francesa, canadiense y estadounidense contra Irak y las fuerzas iraquíes que ocupaban Kuwait, se vio mínimamente afectada por el conflicto. Creciente demanda del gas natural impulsó la economía a nuevas alturas en la primera década del siglo XXI y proporcionó fondos para los esfuerzos de Qatar por salir de una relativa oscuridad a una posición de mayor prominencia en el Medio Oriente. El gobierno de Qatar invirtió mucho en desarrollo, centrándose especialmente en proyectos culturales prestigiosos, incluidos museos y campus de extensión para universidades extranjeras. Qatar también buscó cultivar una reputación de apertura e independencia política. Este esfuerzo quizás quedó ejemplificado por el patrocinio de Qatar Al Jazeera, una popular cadena de televisión por satélite conocida por su cobertura noticiosa en gran medida independiente, que a menudo incluía críticas a los gobiernos árabes autoritarios y a la política estadounidense en Oriente Medio. Notablemente ausente en las transmisiones de la cadena estuvo cualquier crítica a Qatar, aunque el país siguió siendo una monarquía absoluta y continuó albergando una gran base militar estadounidense.